que en este caso con la parte de Kotlin. Ya vimos la parte de arrays y vimos la parte de conexiones, pero no hemos tocado el tema de los famosos bucles. Y aunque son similares a como los hemos visto en los lenguajes de programación anteriores, pero hay cosas muy peculiares que funcionan también dentro de Kotlin. Así que vamos a crearnos ahora un nuevo archivo. Vamos a crearnos un nuevo archivo, le dan clic derecho en SDC, le dan New, le dan File, perdón, le dan New y donde dice Kotlin Class File y selecciona la opción que dice File y vamos a crearnos aquí un nuevo archivo que se va a llamar bucles. Vean que está seleccionada la parte de File porque todavía no estamos trabajando con clases. Las clases las vamos a ver en la próxima clase. Vamos a trabajar con programación orientada a objetos. Pero por el momento vamos a trabajar solamente con la parte de definiciones de bucle. Bien, nos creamos la función main en esta parte de los bucles. Y ahí vamos a empezar a trabajar con las definiciones de elemento. El primer bucle que vamos a ver es el bucle for. Y lo vamos a mandar a llamar del main, el bucle for. Nosotros sabemos que en el caso de la definición del bucle for, básicamente es un bucle que sirve para recorrer. Creamos internamente una variable que funciona como variable contador y esa permite en ese caso iterar y generar varios valores. En ese caso acá la manera, en el caso del for, la manera más fácil de usarlo es haciendo uso de la sintaxis. Ponemos en ese caso la definición, por ejemplo, de una variable i y le decimos que esa variable i va a iterar con valores de 1 en un rango hasta 100. ¿Se acuerdan que en Java le poníamos, y en PHP incluso le poníamos for, le poníamos la variable con un valor inicial, luego el punto y coma, una condición, luego el punto y coma y el valor que se repetía por cada vez que se ejecutaba el bucle? Aquí es más simple. Se observan la definición, solamente hemos colocado el for, abrimos en ese caso la variable i y colocamos el valor inicial, punto, y el valor final que en ese caso correspondería a un rango. No le tenemos que agregar absolutamente nada más. Ahora ya podemos imprimir el valor de i, perdón. Hacemos que lo ejecute con esta opción de acá. Y si se dan cuenta, ahí ya imprimió los valores del 1 al 100. Ahí están los valores del 1 hasta el final que tendríamos el valor de 100. Más simple para definirlos en el caso del bucle, for. Ahora, lo curioso del bucle for que tenemos en el caso de Kotlin es que podemos también recorrer letras o crear en ese caso bucles para recorrer esos valores. Aquí le podemos poner recorrer letras y podemos crearnos una variable que se llame por ejemplo char. Puede tener cualquier otro nombre. Le ponemos in, le ponemos a, luego punto y luego le ponemos f y ahora ponemos un println y recorremos ese char.
Si notan, básicamente lo que hace ahora es que imprime los valores, en ese caso de la A a la F. Vean, empieza con la letra A y termina con la letra F, y solamente lo único que hemos hecho nada más es colocarle las letras. Entonces también pueden recorrer valores de ese tipo. No necesitamos nosotros crearnos una función o crearnos incluso un array que contenga las letras y a través de ese array posteriormente recorrerlo, sino que simple y sencillamente en este caso el bucle for reconoce esos rangos y los puedes recorrer sin ningún problema. Hagamos que en lugar que se impriman hacia abajo, se impriman separados por coma. Voy a poner aquí, vamos a hacer ese proceso, voy a colocar comillas y aquí le colocamos el signo de dólar, le colocamos la coma y luego cerramos comillas. Solo que para que se impriman a la par ya no utilizamos el println, sino que solamente utilizamos el print. ¿Se acuerdan que el println lo que hace es que imprime los valores y al final genera un salto de línea? Entonces aquí la diferencia con el print es que se imprimen sobre la misma línea. Entonces ahora tenemos las letras de la A a la F separadas por comas. Aquí podríamos cambiarlo y, por ejemplo, en lugar de ponerle la F le podemos poner la Z, y puedo agregar un parámetro que se llama step, y en este caso ponerle step 2. Si le pongo step 2, ¿qué es lo que aparece ahora? ¿Qué aparece si le ponemos step 2? A, C y E, o sea que hace un incremento, es algo similar a como que le digamos que va a incrementar de 2 en top. Ya no aparece, digamos, de la A se pasa a la C, de la C se pasa a la E, se salta a la D, y así sucesivamente. Lo mismo podríamos hacer con los números. En lugar de que me imprima los números del 1 al 100 correlativos, podría ponerlo en step 2 e imprimiría el 1, el 3, el 5, el 10 y así sucesivamente. Entonces, en lugar de decirle que la variable se incremente de 2 en 2, podemos utilizar en ese caso el step para que se vayan colocando esos valores. En ese sentido, por ejemplo, puedo imprimir los números pares. Voy a poner aquí números pares, por ejemplo. Si yo quiero imprimir los números pares, entonces voy a crearme una variable. Voy a poner un println para que se imprima una línea en blanco. Se imprime una línea en blanco y vamos a crearnos, por ejemplo, la variable A, y digamos que voy a empezar con el 2, punto 100, y ahí le ponemos el step 2 y ponemos el print. Voy a imprimir en este caso el valor de la variable A, coma y espacio. Si en un examen les pongo imprímame los números pares del 2 al 100, pues ya saben que es muy simple. Solamente colocan el for, la variable, in, el rango, el step, y ya automáticamente les imprime los valores del 2 al 100. Si ahora lo corremos, van a notar que ahí aparecen 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente hasta llegar al valor de 100. Eso lo hace en ese caso el step. ¿Qué pasa si al contrario quiero imprimirlos de abajo hacia arriba? Digamos que ahora vamos a imprimirlos siempre usando la variable A. Le voy a poner in, le vamos a poner 100 y quiero imprimirlos del 100 hacia abajo, ya no del 1 hacia arriba, sino que del 100, 99, 98 y así sucesivamente. En lugar de utilizar punto, usamos la palabra
DOM2 y le ponemos 1. Y hacemos otra vez el println, o el print nada más, perdón. Solo que aquí debe llevar un println para que lo imprima en la siguiente línea. Eso haría una impresión de los números, empezando de 100, el 99, 98 y así sucesivamente. Y vean, ahí aparece el 99, el 100, el 99, el 98 hasta llegar al valor de 1. Entonces este downtown empieza de un número mayor a un número menor. Y estos de aquí arriba son para colocar números superiores. También podemos utilizar, voy a poner un println acá. También podemos utilizar otro parámetro del for, donde yo le pongo la letra A, le pongo 1 por ejemplo, y en lugar de utilizar punto punto utilizamos until y le ponemos 20 por ejemplo. Y ahí imprimimos la letra A. ¿Cómo notan la diferencia entre el until y el punto punto? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿O se ven iguales? Veamos lo que imprima para comenzar. En el until no cuenta el 20. Entonces, solo imprime del 1 al 19. Mientras que en el punto punto incluye los dos rangos. Por eso si notan aquí los símbolos que coloca, aquí coloca el mayor o igual y aquí coloca, perdón, el menor o igual y aquí coloca el menor nada más. O sea, no incluye en ese caso los rangos. Por eso es de que, digamos, dependiendo si yo quiero incluirlo, puedo utilizar en ese caso si no quiero incluirlos, puedo utilizar un rango con punto punto. Si no quiero incluirlos, puedo utilizar un rango haciendo uso del until. También podemos recorrer vectores. Vamos a recorrer vectores. En ese caso los vectores, yo puedo generarme un vector que se llame días, que va a ser igual a un array of, y aquí le podemos poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Digamos que tenemos un array con todos los días de la semana. Vamos a poner un println aquí para que bueno, aquí abajo lo vamos a poner acá para que imprima la siguiente línea. ¿Cómo hacemos para recorrer en ese caso un vector? La forma es bien fácil. Vean, le pongo un for y creo, por ejemplo, la variable d y le pongo in y le pongo días. Vean, le pongo for d, en ese caso in días, y con eso ya le estoy diciendo que lo que voy a hacer es que voy a recorrer ese vector. Por lo tanto, cada elemento que tenemos acá, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, lo va a tomar la variable d. Se lo vamos a asignar automáticamente a la variable d. Entonces, acá vamos a imprimir con un println, vamos a imprimir $d, coma, y el espacio.
Sería nada más con un print. ¿Se acuerdan que utilizamos en los arrays utilizamos el join, la instrucción join para poderlos imprimir, o join to string? Sin embargo, si en algún momento yo quiero recorrerlos por alguna razón para poder analizar cada elemento, esta podría ser la manera de hacerlo. Y ahí aparece lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea que significa que la variable D está tomando cada uno de los valores que nosotros tenemos dentro del vector. ¿Qué pasaría si lo que yo quiero hacer es no imprimir el valor, sino que imprimir el índice, que sería en ese caso la posición? ¿Cómo hacemos para recorrer en ese caso la posición? Le voy a poner un print ln y vean lo que vamos a hacer para recorrer la posición. Le voy a poner un for, digamos, siempre le voy a poner un índice, le ponemos días, y este días tiene un array que se llama índices, un elemento, tiene un elemento que se llama índices, que devuelve en este caso un vector con el listado de índices. Entonces lo que hacemos es recorrerlo. Y aquí imprimimos en ese caso el valor de la variable i. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí vamos a imprimir los índices. ¿Cuáles son las posiciones? Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Si nosotros, lo voy a imprimir. Vean, ahí aparecen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros quisiéramos imprimir a la par del índice, imprimir el día, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Voy a colocar un signo de mayor que con separación, le pondríamos el signo de dólar, y entre llaves le pondríamos días, y entre corchetes iría la variable i. Entonces ahí aparecería en ese caso el valor del índice, y también imprimiríamos el nombre del día. Vean, aquí aparece 0 es lunes, 1 es martes, 2 es miércoles, 3 es jueves, 4 es viernes y así sucesivamente. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Lunes o domingo? ¿Según el calendario? Según el calendario, el domingo. Es bien raro porque nosotros decimos fin de semana e incluimos sábado y domingo, pero en el calendario domingo es el primer día de la semana. ¿Qué pasa si queremos usar, digamos, bueno, de hecho, si queremos utilizar en ese caso los índices con dos variables diferentes o tenerlas por separado? Puedo hacer ese proceso, puedo definir una variable, por ejemplo, index, y una variable ítem, y esto lo decimos que lo recorremos con días, y ese tiene un with index, una función with index, y eso lo que va a hacer es que la variable index va a tener en ese caso el índice, y la variable ítem va a tener en ese caso el valor. Yo puedo usar cualquier otra variable, pero sin embargo podemos hacer uso de esos elementos. De esa forma, ahora ya lo puedo imprimir. Vamos a poner un print ln acá. De esa forma yo ya lo puedo imprimir. En esta parte de acá puedo imprimir el index, y pues después puedo imprimir el ítem. Ya puedo imprimir el index,
y al mismo tiempo el ítem. Vean, ahí aparece lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Solo que lo hemos recorrido de esa manera. Hemos utilizado en ese caso dos variables, index e ítem, y de esa manera las logramos recorrer. Entonces también es otra forma de recorrer en ese caso un vector. Y otra manera de hacerlo es utilizar un método propiamente del vector. Por ejemplo, en este caso, días tiene varios métodos. Puedo poner días, punto, y este tiene un método que se llama for each. ¿Se acuerdan del for each que veíamos en Java? Pues algo similar acá, algo similar aquí funciona en Kotlin. Aquí puedo colocar un print ln y colocar it. Y vean, recorrer el vector en una sola línea. Si ahora lo imprimo, vean que aquí recorremos el vector en una sola línea. Con el for each lo sacamos o lo recorremos en un solo lugar. Entonces también es un poco más práctico. Si no quiero utilizar el for, puedo utilizar la sentencia for each y recorrer en ese caso esos valores. Si quisiéramos también recorrer el índice, días tiene un for each indexed. Vean, un for each indexed que también es con una función lambda, y le ponemos un index, ítem, y luego acá ya podemos colocar un print ln y colocar entre comillas vacío. Y ahí básicamente estamos recorriendo el mismo vector, solo que lo tenemos en varias líneas. Y el resultado debería de ser bastante similar. Si ahora lo ejecutamos, vean, ahí tengo otra vez lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, solo que ahora con el índice, que es el que hemos recorrido acá y es la variable que estamos imprimiendo en esta sección. Entonces hay dos maneras de recorrer el vector haciendo uso del for each. Si no quiero utilizar el comando for tradicional, puedo utilizar los métodos que ya contiene en este caso el objeto, y con esos puedo recorrer esos elementos. También con el for puedo recorrer string. ¿Cómo se hace para recorrer string? Por ejemplo, voy a poner una variable que se llame nombre, que tenga unicaes, por ejemplo. ¿Se acuerdan que si nosotros teníamos, por ejemplo, esa variable y yo quería ir a sustraer carácter por carácter, entonces teníamos que crearnos un for que me permitiera ir a utilizar una función de sustracción que me permitiera ir recorriendo cada uno de los caracteres? Sin embargo, si nosotros utilizamos el for, pues es más fácil, porque yo le puedo poner for letra in y le agregamos en ese caso nombre, y si se dan cuenta, ahora lo que va a hacer es sustraer carácter por carácter. Le vamos a poner un print entre comillas $letra
coma y espacio. Y ahí tenemos unicaes. O sea, lo que sustrajo es letra por letra. O sea, no tengo que decirle vaya a sustraer carácter por carácter, sino que el for toma posición por posición sobre la letra y así lo sustrae. Entonces también es otra forma práctica de utilizar, en ese caso, el bucle for. Y esas son todas las variantes. Esas son todas las variantes que tiene el bucle for. Básicamente esa es la manera en cómo nosotros lo podemos utilizar, de todas esas formas para poder recorrer vectores, poder recorrer números, poder recorrer letras, poder generar valores correlativos, etcétera, etcétera. Todo eso gracias a todas las características que hemos agregado. Pero veamos ahora, vamos a ver el bucle while. El bucle while sí tiene la sintaxis un tanto similar a como nosotros la habíamos visto anteriormente. Aquí le puedo poner var x igual 0, por ejemplo, y luego ponerle un while y colocarle una condición, x, digamos, menor que 10, y luego colocamos un print ln, y aquí vamos a imprimir la variable x. Dice que el bucle se va a ejecutar mientras la variable x sea menor que 10. Si lo ejecuto así como está, ¿qué generaría? Lo vamos a poner en el inicio, en el main. Vamos a comentariar este. Y vamos a poner el bucle while. Si lo dejo así, ¿qué generaría? Bucle infinito. Como nunca lo incrementamos, probemos si genera un bucle infinito. Y vean, ahí se está ejecutando. Y mientras yo no lo detenga, eso va a continuar ejecutando. Aquí le damos stop y ahí se detiene el bucle. ¿Qué necesito para que eso funcione? Necesito incrementar la variable x, entonces le ponemos x más más. Y ahora sí, o si lo ejecuto, ya tengo los números del 1 al 9. Del 0 al 9, perdón. Ya tengo los números del 0 al 9. ¿Puedo hacer ese código más pequeño? Esa línea me la puedo borrar. ¿Cómo? Creo que sí. Acuérdense que aquí estoy imprimiendo la variable y aquí mismo la podía incrementar. ¿Okay? Entonces ya no tengo que poner abajo x más más, porque pues es básicamente un paso adicional, sino que dentro de la misma línea, dentro del mismo texto, lo mandamos a ejecutar. Y el resultado es exactamente el mismo. El resultado es exactamente el mismo. Es como que lo hubiéramos hecho, abajo. Ya vimos también que si el más más lo pongo antes, el resultado es diferente. ¿Okay? Se recuerda que el más más, dependiendo de la posición donde se coloque, así es si suma un valor antes o después de devolver la variable.
Imagínense que ahora queremos crear un código que devuelva la sumatoria del 1 al 10, por ejemplo, usando el while. Definimos la variable, que en este caso sería la variable sum, que le vamos a poner 0. Definimos la variable i, que originalmente va a tener también 0. Y luego creamos el bucle while. Y en el bucle while le decimos que i, que se ejecute mientras i sea menor o igual que 10. Y adentro lo que hacemos es sumar. Sumamos más igual i, y abajo le ponemos i más más. Y por último lo que hacemos es imprimir la suma. Entonces le ponemos un print ln suma. Ahí le ponemos el print ln suma y ahí imprime la sumatoria. Veamos cuánto es la sumatoria del 1 al 10. Es 55. Ahora, ¿eso lo puedo hacer más pequeño? ¿Puedo reducir el código? Se puede poner en la unidad de suma i más más. ¿Acá? Ajá. Ajá. Y nos quitamos esa línea. Ahora, noten la diferencia. Aquí le he puesto más me tendría que dar 55. Vamos a probar primero si me da 55. Sigue dando 55. Pero noten la diferencia si yo pongo el más antes. Solamente con cambiar el orden. Si le damos cambiar el orden, ahora ya nos dice 66. Entonces ya está sumando un valor más. Entonces eso es lo importante de saber cuál es la diferencia entre utilizar el más al inicio y el más al final. Porque nos puede dar resultados diferentes. ¿Ok? Lo más común es que lo utilicemos al final, pero puede hacer que en alguna situación pues necesitemos colocarlo al principio. Veamos ahora cómo funciona el do while. Veamos cómo funciona el do while. La diferencia entre el while y el do while sigue siendo el mismo, que nosotros básicamente la condición la colocamos al final del bucle. La colocamos al final del bucle. De esa forma ponemos un do, abrimos llaves y el while lo colocamos al final. Ponemos while y le colocamos una condición. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo en este momento. Le voy a poner resultado. Una variable que todavía no existe. Y vamos a poner como una mini encuesta. Le voy a poner un print ln. Le voy a poner cuál es la capital de El Salvador. Y vamos a poner opciones. La opción A, le vamos a poner Santa Ana. La opción B, le vamos a poner San Salvador. Y la opción C,
San Miguel. Y vamos a poner un print le vamos a poner digite la opción. Dos puntos. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos en Java utilizábamos una clase que se llamaba la clase Scanner? Definíamos un objeto de la clase Scanner y después de eso colocábamos el valor para la variable. Aquí es bien fácil, solo creamos una variable que se llame opción y le ponemos readLine, la opción igual a readLine solo le ponemos readLine y eso lo que hace es leer un valor por medio del teclado. Y ahora puedo evaluar el resultado. Le voy a poner resultado. Va a ser igual a opción diferente de B. Y vamos a poner un if. Si resultado le ponemos un print ln, le vamos a poner incorrecto, caso contrario felicidades. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, el bucle, como yo necesito hacer la pregunta antes de tener la respuesta, no puedo poner la pregunta al inicio. De hecho, el while lo que está esperando es que el resultado tenga verdadero o falso, que tenga true o false. Eso es lo que está esperando. Y el true o false se lo devuelve esta condición que tenemos acá. Si opción es diferente de B, entonces el resultado es verdadero. Si opción es igual a B, entonces el resultado es falso. Cuando nosotros digitemos la opción correcta, que sería B, entonces el resultado tiene falso y termina el bucle. ¿Okay? Pero esto se imprime una vez. O sea, la condición se ejecuta al menos una vez. Pregunta, en este caso por el teclado, el resultado y luego posteriormente nos dice si es correcto o incorrecto. Si vemos acá, por aquí está el cursor para poder colocar la opción. Si yo le escribo C, por ejemplo, me dice San Salvador otra vez, Santa Ana y San Miguel. Si yo digito A, me vuelve a preguntar, pero si yo digito B, ahí me dice felicidades. ¿Okay? Pero porque el bucle se encuentra, o la condición del bucle se encuentra después. Ahora bien, ¿qué pasaría? Lo voy a volver a ejecutar. ¿Qué pasaría si yo escribo B mayúscula? Me dice incorrecto. Aunque nosotros hayamos digitado la opción correcta, pero lo digitamos en mayúscula. ¿Cómo puedo hacer para comparar, en este caso, la letra no importando si la digitamos mayúscula o minúscula? Para hacer ese proceso, lo que hacemos es que esta opción, que es la variable de tipo carácter, tiene un método que se llama lowercase.
Entonces lo que haríamos sería convertirla en minúsculas, y eso haría que me permitiera compararlo, no importa si lo digitamos mayúscula o minúscula. Solo que si se dan cuenta aparece el signo aparece subrayado con un error, y eso es porque como esto podría tener un valor nulo, entonces yo tengo que decirle que esto podría ser un nulo. Ya vamos a ver más adelante ese tema con mayor detalle, pero para que más o menos entiendan, aquí debería de llevar el valor nulo. Entonces ahora si lo ejecuto, puedo digitar en estas opciones, puedo digitar la B mayúscula y me dice felicidades. Porque lo que hacemos es que esa letra que digitamos la convertimos en minúscula y la comparamos como tal. ¿Ok? ¿Preguntas? Eso ya lo habíamos visto en Java, solo que pues para que tengan una idea de cómo funciona acá, esto lo estábamos volviendo a repetir. Veamos ahora un tema un tanto especial dentro de Kotlin. Voy a crearme una función y le voy a poner valores nulos. Hablemos sobre el tratamiento de los valores nulos, que ese tema sí tenemos que aprender a dominarlo de manera adecuada. La parte de los valores nulos. El problema con los valores nulos es que si nosotros intentamos acceder en Java a una variable que sea nula e intentamos acceder a su valor o a alguna de sus propiedades, nos devuelve un error que se llama null pointer exception. Ese null pointer exception pues era uno de los clásicos errores o de los dolores de cabeza que teníamos o que tienen los programadores en Java. Entonces, para evitar ese problema, lo que hizo Kotlin es que creó el concepto de null safe o nulos seguros. La idea es, de alguna manera, que nosotros podamos trabajar directamente con valores nulos, pero de forma segura. Entonces, generalmente se dice que Kotlin es un lenguaje null safe, que en ese caso sería nulo seguro. ¿Okay? Lo que hacemos acá es que si por ejemplo yo voy a crear una variable, imaginémonos que aquí me voy a crear una variable que se llame lo vamos a poner como var, que se llame myString, y a este le ponemos hola mundo. A ese le ponemos hola mundo. Vean que si a myString yo le intento asignar un valor nulo, no se puede. De hecho ya está limitado para que esa variable que acabo de diseñar, que sería la variable myString, no pueda almacenar valores nulos. Ese es el concepto de null safe, valores nulos. En este caso, valores nulos seguros. Evitar en alguna medida que los valores nulos surjan de la nada, surja un valor nulo dentro de un proceso sin que nosotros lo controlemos y eso nos detenga el programa. Porque ese es el problema, que la aplicación, si genera un valor nulo, podría detenerse por esa situación. Entonces, para evitar ese inconveniente es que se crean los nulos seguros. Ahora bien, ¿cómo hago entonces para decirle a Kotlin que lo que yo quiero hacer es crear un valor de tipo nulo? Entonces voy a poner de nuevo la variable myString2 y le digo que esa variable obligatoriamente va a ser de tipo string, y para decirle que esa variable va a almacenar un valor nulo, entonces le voy a colocar el signo de pregunta. Con ese signo de pregunta después del tipo
con ese signo de pregunta después del tipo, yo ya le estoy indicando de que esa variable es variable. Esa variable puede almacenar, en este caso, valores de tipo nulo. Aquí la vamos a mandar a imprimir. Mandamos a imprimir MyString2 y si abajo le pongo a MyString2 igual y un valor nulo, y la volvemos a mandar a imprimir, y la volvemos a mandar a imprimir, se van a dar cuenta que en este caso acá aparece, perdón, no lo hemos puesto en el main. Vamos a irnos al main. Y ahora sí, si lo ejecutamos, ahí se van a dar cuenta que aparece hola mundo en la primera parte porque lo imprimimos como el valor como tal, que es el que originalmente le asignamos. Y también colocamos en la otra parte un valor nulo, le asignamos un valor nulo y se imprimió ese valor nulo. Entonces, esa es la manera en la que nosotros de manera predeterminada le decimos que esa variable puede soportar valores nulos. Pero eso, por eso se llama null seguro, porque yo le estoy indicando con el signo de pregunta, yo como programador estoy diciendo que esa variable puede soportar un valor nulo. ¿Okay? Desde un principio nosotros le predefinimos que puede ser nula esa variable. Sin embargo, en Java, cuando trabajábamos en Java, las variables podían tomar valores nulos sin necesidad de que nosotros lo hayamos definido previamente. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar el resultado de esas variables? Vean, aquí hay un pequeño detalle. Si ahora, por ejemplo, yo intento imprimir de MyString2, intento imprimir el tamaño de caracteres, van a notar que ahí me aparece un puntito. Porque como esa variable es nula, entonces yo le estoy diciendo, en ese caso, que esa variable que nosotros vayamos a colocar puede tener, o de hecho tiene un valor nulo, por lo tanto no puedo determinar la longitud. Arriba sí, pongo la mundo, sí puedo determinar la longitud, pero aquí abajo no, porque en ese caso este objeto podría no contener esta propiedad. O sea, no puedo contar caracteres para un valor que todavía no está definido. Entonces, esto lo vamos a dejar así como está, pero ¿cómo evaluamos los valores nulos? Hay varias maneras de hacerlo. La primera es utilizando, por ejemplo, el if. Le decimos si MyString es diferente de nulo, le vamos a poner un print ln que imprime el valor de MyString2. Ahí tenemos MyString2 y ahí le preguntamos si es nulo, entonces que imprime el valor. Si es diferente de nulo. Por lo tanto, si el valor que tiene la variable no es nula, entonces esta línea se va a saltar. Por el momento es nulo. Si se dan cuenta, si lo ejecuto, se salta esa línea. Solamente imprime hola mundo una vez y el valor de nulo. Pero ¿qué pasa si comentaríamos esta línea? Si no lo cambiamos. Ahora va a tener un valor. Y vean, ya me imprime valor, hola mundo. Entonces ya estoy evaluando si la variable es nula. Ahora bien, pero eso es lo que hacíamos en Java. En Java, si uno pensaba o preveía que íbamos a tener un valor nulo, pues colocaba una condición con un if y le decía si el valor es nulo, entonces no haga tal cosa. O sea, ya hacíamos este proceso o esta evaluación. Sin embargo,
Aquí en Kotlin existen otras maneras en las que nosotros podemos evaluar si un valor es nulo. Por ejemplo, voy a poner un método que se llama saveCall, así es como se le conoce. Voy a poner un println, le vamos a poner cantidad de caracteres, dos puntos, y vamos a colocar en ese caso mystring2 punto y la propiedad lem. Y para poner ese save call es el signo de pregunta en esta parte de acá. Fíjense bien que lo que va a hacer es que si la variable mystring2 es nula, ya no lee el lem, ya no ejecuta el siguiente texto. Básicamente lo que evalúa es que si en este punto encontramos ese valor nulo, esta parte de acá deja de evaluarse, ya no se evalúa. Por eso le estamos colocando un save call o una llamada segura al método que hemos colocado acá, método, propiedad o lo que sea que hemos colocado acá, va a ser ejecutada siempre y cuando esto no contenga un valor nulo. Si contiene un valor nulo, de a partir del punto para acá se ignora, ¿ok? Es automáticamente ignorado. Si lo comprobamos, van a notar que dice cantidad de caracteres y aparece nulo, porque pues ya no lo logró imprimir. Si ahora le quitamos este null que teníamos acá, y ahí tenemos 10. ¿Ok? Entonces ahora sí lo logró contar porque pues no tenemos el nulo asignado. Si le quito el nulo, o si lo asignamos, en este caso el nulo, ahora ya dice null, pero no me da error. La ventaja que tenemos es que no me da error, simple y sencillamente que ya no lee la sentencia lem. Eso se le conoce como safe call o llamada segura, llamada a un método de forma segura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos operar? Porque aquí me dio nulo. Si se dieron cuenta, me imprimió la palabra null. Pero ¿qué pasa si yo quiero operar? O sea, si realmente quiero hacer una operación matemática. Probemos contar el número de caracteres. Voy a colocarle val total va a ser igual a mystring2. Y en mystring2 le ponemos la sentencia lem. Y fíjense bien, para hacerlo llamada segura, tengo que colocarle el signo de pregunta. Y luego le decimos, en el caso que sea nulo, le pongo el signo de pregunta, 2 puntos igual, y le pongo 0. Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo acá es que mystring puede llegar a tener un valor nulo. Si tiene un valor nulo, entonces lo que va a hacer es devolver 0. ¿Ok? Ahora, si no tiene un valor nulo, va a devolver la longitud. Siempre debo de colocarle el signo de pregunta acá para que no lea el lem, porque si no, en ese caso va a generar error. Al momento de tratar de ejecutarlo o al momento de tratar de interpretarlo, va a generar error. Entonces debo de decirle siempre una llamada segura, pero en ese caso con el total, ya sabemos, si en el caso es nulo, devuelve 0. Y si en el caso contiene un valor, entonces devuelve el valor. Y ahora sí ya podemos volver a imprimirlo. Le ponemos un println y le ponemos de nuevo cantidad de caracteres, 2 puntos, dólar total, y veamos qué es lo que imprime. Y vean, ahorita como está nulo, me aparece, arriba aparece nulo, pero abajo me aparece 0. O sea que validó en ese caso, validó que esto se encontraba nulo y devolvió el valor que tenemos acá, que sería el valor de 0. Voy a poner mystring2, lo voy a quitar de nulo y lo vuelvo a ejecutar. Y vean, ahora devuelve 10. ¿Ok? Ya opera, ya puedo operar, pero si lo quito, me devuelve 0.
este 0 ya es operable. O sea, yo aquí lo he puesto que lo imprima, pero ese 0 ya es operable. O sea, yo puedo operar con ese valor. Pero con el valor de nulo no puedo operar. O sea, no puedo sumar, restar, multiplicar o dividir. Porque básicamente lo hemos representado como un valor de nulo. Bien, otra cosa que debemos de considerar es que si yo lo mando a imprimir, myString2, si yo lo mando a imprimir, van a notar que aquí me aparece nulo. Si yo lo mando a imprimir, me dice que es nulo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo no quiero que me diga que es nulo? Yo quiero que me imprima otro valor. Entonces puedo hacer en ese caso otro tipo de operación. Puedo utilizar myString2, le pongo la llamada segura y usamos un método que se llama let. En ese método que se llama let, ahí le vamos a decir qué es lo que yo quiero que imprima. Voy a imprimir en ese caso, voy a imprimir el contenido de it. ¿Se acuerdan? Siempre que utilicemos llaves, en la mayoría de ocasiones, la variable que utilizamos como variable de parámetro es la variable it. Eso ya lo vamos a ver más adelante como un tema adicional, pero para que tengan una idea. Entonces, aquí ya le dijimos que me imprima el contenido de it, en el caso que sea nulo. En caso contrario, vamos a poner un room. Y acá le vamos a poner println es un valor nulo. Con eso nos quitamos el que aparezca nulo y personalizamos lo que queremos imprimir. Esa es la idea principal, de personalizar el texto que nosotros necesitamos mostrar. Entonces, en teoría, ahorita que lo tenemos, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos como nulo. Si lo ejecutamos, ¿qué le definí? Ahí está, el valor es nulo. Si ahora comentaríamos esta línea, ahora me aparece hola mundo. Entonces, lo que básicamente hacemos es que en esta línea le decimos, si en este caso la variable myString2 no es nula, entonces que imprima su valor. Esto lo que hace es imprimir su valor. En caso contrario, si fuese nula, entonces le decimos que haga un proceso diferente. Yo aquí le he puesto que imprima el valor es nulo, pero podemos, entre esas llaves, podemos colocar cualquier instrucción que se nos ocurra. O sea, podemos especificar el código que sea necesario para que ejecute, en ese caso, varias instrucciones. Pero esa es otra manera en la que nosotros podemos hacer que aparezca, en ese caso, ese valor nulo. Ahora bien, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si queremos generar el error? ¿Qué pasa si queremos que aparezca, o sea, por alguna razón queremos que sí genere el null pointer exception? O sea, digamos que ya es cuestión nuestra que se genere ese tipo de error, tal vez porque lo queremos capturar en un try catch. ¿Se acuerdan del try catch? Tal vez lo queremos capturar en un try catch y yo necesito devolver ese mensaje de error. ¿Cómo puedo hacer en ese caso para poder obligar a que me aparezca ese mensaje de error? La manera es utilizar un println, por ejemplo,
le voy a decir que me imprima el valor de la variable. Le pongo un myString2 y le agrego los dos signos de admiración. Signos de admiración. Le agrego los dos signos de admiración. Con eso estoy diciéndole que yo quiero que lo imprima independientemente si es nulo o no. O en otras palabras, que me dispare la excepción del null pointer exception. Vamos a ver si la logra disparar. La tenemos como nulo. Vamos a ponerlo como nulo. Bueno, lo vamos a dejar sin nulo. Y van a notar que aquí abajo dice valor hola mundo. Bueno, que le... Pero vamos a quitar ahora el nulo. Y vean, aquí aparece en rojo el null pointer exception. Ese es el famoso error que Kotlin pretende eliminar, el null pointer exception. Crear en ese caso un problema al momento de que estemos trabajando directamente con la parte de las aplicaciones. Entonces, la diferencia es que ahí sí lo obligamos. Si yo quiero capturar ese error, entonces tengo que utilizar un try catch para poder capturar el error y poder, digamos, hacer un proceso adicional. Pero de alguna manera, con eso le decimos, obligamos en ese caso, o le decimos, si en el caso genera un valor nulo, entonces que lance la excepción. Pero, pues nosotros estamos conscientes que se va a lanzar. Esa es la diferencia. Con eso concluimos esa parte del tema de los valores nulos. Así es como trata en ese caso los valores nulos Kotlin. De diferentes maneras. Pueden ser valores nulos seguros o variables que no soportan valores nulos de manera predeterminada. Definir una variable nula si fuese necesaria, agregándole el valor, etcétera, etcétera. O sea, podemos colocar varias alternativas y operar en ese caso con esos valores. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, vamos a ver nada más como una pequeña introducción al uso de funciones. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Solamente vamos a ver una parte. Vamos a crearnos un nuevo archivo en esa parte de acá que se va a llamar funciones. Y lógicamente vamos a poner la primera función, que sería la función main. Bien, hasta ahorita, si se dan cuenta, no hemos visto programación orientada a objetos. No hemos visto clases, no hemos visto creación de objetos, no hemos visto herencia, no hemos visto polimorfismo, no hemos visto nada de lo que ya conocemos de la parte de la programación orientada a objetos. Solamente hemos estado utilizando funciones. De hecho, la programación funcional es, digamos, otro tipo de paradigma para poder resolver problemas. De hecho, nosotros acá en el desarrollo móvil vamos a hacer una combinación de programación funcional con programación orientada a objetos. Van a haber momentos en que vamos a tener que diseñar clases y van a haber momentos en que vamos a trabajar solamente con definiciones de funciones. En este caso, las funciones lo que hace es creación de bloques de código que se pueden mandar a ejecutar en el momento que nosotros deseemos. Si lo que queremos es agrupar código para evitar estarlo escribiendo constantemente y que solo se mande a llamar una vez, lo que hacemos es crear en ese caso o agruparlos en funciones. Entonces voy a crear una función que se llame saludar, por ejemplo, y luego en la parte de abajo las funciones solamente se crean colocando la palabra reservada fun. Vean que hasta en eso lo abreviaron, ya no ponemos function ni colocamos otros textos, sino que solamente fun, y eso ya es abreviatura de la palabra function.
Y aquí vamos a poner un texto que diga un println y le vamos a poner bienvenidos a la Unicaes. Y ahora ejecutamos el archivo. Y ahí aparece el texto. La ventaja que tenemos es que si yo lo quiero mandar a llamar varias veces, vamos a copiar y pegar este texto, y si observan, le vuelvo a ejecutar y ahí me aparece bienvenidos la cantidad de veces que yo lo mandé a ejecutar. Entonces ese es el objetivo de una función, que nosotros podamos crear código que se pueda mandar a ejecutar varias veces. Ahora, nosotros no hemos creado funciones con parámetros, pero se puede hacer. La diferencia es que aquí creamos, por ejemplo, una función que se llame saludar2, y vean, para ponerle parámetros para que le digamos a quién queremos saludar, tenemos que colocarle el nombre de la variable o el nombre del parámetro seguido del tipo. Aquí sí lo tenemos que tipar. Le tenemos que colocar que va a ser de tipo string y luego la edad, 2 puntos, seguido también del tipo. Y luego en la parte interna, si ya nosotros queremos, podemos imprimir con un println, le ponemos bienvenido y le agregamos la variable nombre, tienes, y le ponemos la variable edad, años. Esos son parámetros. Entonces ahora en la parte de arriba ya puedo mandar a llamar esa función que tiene como nombre saludar2, y aquí ya le puedo colocar los valores. Por ejemplo, le puedo colocar el nombre Juan José, por ejemplo, y que tiene 39 años, por ejemplo. Vean que yo no he digitado nombre, eso se lo coloca Kotlin. ¿Okay? Es parte de la ventaja que tiene el editor, que él puede rellenar esas variables. Y ahora si lo ejecutamos, van a notar que ya dice bienvenido Juan José, tienes 39 años. Entonces básicamente con eso ya le estamos enviando valores a la variable que funcionan como variables. En ese caso le enviamos estos parámetros, y esos parámetros internamente ya podemos realizar operaciones con esos parámetros. De ahí nosotros podemos inventar el colocar funciones muchísimo más complejas, agregarle elementos donde nosotros podamos, por ejemplo, enviar, en ese caso, vectores, puedo enviar objetos, puedo enviar otros elementos. De hecho, vamos a ver más adelante lo que se le conocen como funciones de orden superior, en donde incluso como parámetro les puedo enviar una función, que esa es otra característica muy interesante. El hecho de que nosotros dentro de las funciones podamos enviarle otra función, que eso lo vamos a ver, el comportamiento es bastante curioso cuando estamos trabajando con la parte del diseño de aplicaciones, que podemos trabajar en este caso dentro de Kotlin con ese tipo de elementos, que básicamente son diseño de funciones. Este tema de las funciones es bastante amplio, o sea, hay varias cosas que podemos ir haciendo dentro de la definición de las mismas. Ya vamos a ver todo lo que podemos crear con las definiciones de estos elementos para que comprendan mejor cómo trabaja la programación, en este caso la programación funcional. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase.